Sakala Parivaraya Yatha Yatha Nama Gotraya Yatha Nama Sharmaham Varmaham Guptoham Shaparivaraya Sukha Santi Aishare Vikritham Kamanayatham Sarvatra Kare Safalata Praptirtham Nimittakam Sri Mahalakshmi Lakshmi Pujana Karunam Adhikarita Siddhirtham Nimittakam Thira Lakshmi Praptaya Sri Mahalakshmi Pritirtham Mahalakshmi Pujanam Kuberadi Pujanam Cha Sakala Parivaraya Sukha Santi Aishwarya Viddhirtham Sharvatra Kari Safalata Praptirtham Sukha Santi Aragya Aishwarya Prapti Kamanartham Nimittakam Asmin Dine. Muchísimas gracias por estar aquí. Y este es verdaderamente uno de los primeros veces cuando estamos haciendo un tipo de diálogo de esta manera. Y vamos a tener también con nosotros Dwarkaji, el presidente de Templo ISKCON, pero lamentablemente en el último momento tenía anginas y no podía ni hablar, entonces no pudo estar con nosotros. Pero como dijiste correctamente, the game must go on. No, the show must The go show on. must go on. Así que estamos aquí celebrando el primer día de Diwali y con algunos significados necesarios que tenemos que saber sobre este festival. Y antes de que entremos en este tema, quiero que conozca a Alokji. Alokji es, primero, el más cercano a relación que tengo es nuestro presidente de nuestra comunidad hinduista de Sanatan Bhakti Seva, donde yo soy el secretario y estamos compartiendo una misión global para el hinduismo en Barcelona y España y más por allá. Y aparte también es el presidente de la Asociación Souvenirs de Barcelona. También es un serial entrepreneur, ha investigado muchos temas sobre filología española y también ha traducido muchos libros, poemas, es un poeta también y está siempre conectado con la industria, el sector de turismo, especialmente en India y España. Así que bienvenidos a nuestro humilde lugar de Jardín de Jara, aquí donde hacemos kirtan y así este tipo de charlas. Así que gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por invitarme. A ver, yo no pretendo de ser un gran erudito, el gran erudito que tenía que venir. Desafortunadamente hoy no ha podido venir por las anginas, como ha dicho Sri. Pues yo soy el suplente, dicho de una forma. Pero lo poco que conozco sobre la cultura india, sobre el Ramayana, me gustaría compartirlo con ustedes. Sí, de hecho, uno de los temas que íbamos a entrar enseguida era sobre el Diwali y su significado. Uno de los más grandes significados del Diwali está relacionado con Ramayana, con el evento de vuelta de Sri Rama, Sita y Lakshmana desde 14 años de exilio y derrota con Ravana. Aparte también tenemos otros significados como ese día de Samudra Manthan cuando salió el Mahalakshmiji, por eso hacemos puja con la Mahalakshmi. También ese día que fue significativo por los Pandavas que volvieron después de exilio de 13 años. Existe otros significados fuera de hinduismo también, por ejemplo en jainismo hoy también está celebrado como el día de Mahavir, cuando el señor Mahavir ha tenido el nirvana, entonces todos celebran con los luces. Aparte, en sikhismo también es muy significativo por el Hari Govindji cuando salió del cárcel y se han celebrado. Entonces, incluso en otras culturas occidentales también parece que hay Halloween, estos de cerquita, no sé, quizás quieres explicar un poquito de la significado de Diwali y obviamente enfocando más en Ramayana. No, una de las cosas ya que está enumerando, por ejemplo, en el sistema Arya Samaj, Dyanand Swami, que era el fundador del Arya Samaj, que también pues, es el día de liberación de su alma. Entonces está relacionado con casi todo lo que tenemos o visto
de una forma u otra con... Entonces tiene que ser un gran día. Si empezamos con la versión más antigua, que es del Sanatana, y la versión más nueva, o la filosofía, o reciclar la misma filosofía en el sikhismo, entonces llegamos a... Es de importancia, suma importancia para todos los fes o todos los pensamientos, todas las filosofías o el camino que tenemos hacia el Dios que nacen en la India. Entonces yo siempre he considerado que pues hay dos tierras sagradas. Una de las tierras sagradas es la India, donde nacieron un grupo de pensamientos o religiones, como les gusta llamar a algunos, aunque yo creo que Dharma en sí no se puede traducir como religión. Y el otro es la tierra de Israel, que también, donde nacen los tres fes más importantes del hemisferio occidental. Entonces, Diwali, lo más importante, es el día de la iluminación. Curiosamente, como ya has dicho, según el calendario hindú, hoy es la luna nueva, que quiere decir que no hay nada de luna. Es la noche más oscura de todo el año. Entonces, es el día cuando, como habías puesto en el flyer que hemos mandado, desde la oscuridad hacia la iluminación. Entonces, hay un shaloka en los Vedas que se Astoma Sadgamya Tamsoma Jyotirgamya, que es Madre, dirígeme del camino de la oscuridad hacia la luz. Entonces, esto es el camino que hemos elegido nosotros, que hemos nacido en la tradición del Sanatan, que nosotros vamos buscando la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Pues ya lo sabemos todo. Es el viaje del alma a través del cuerpo, pero el cuerpo es Maya, al Param Brahma, o en muchos libros en inglés lo dicen Brahman, pero yo creo que nosotros en la India lo conocemos con el nombre de Param Brahma. Entonces, cada uno de nosotros somos el mismo reflejo del Supremo. Y en Bhaktivedanta también pues hablan de lo mismo. The Divine Light y The Human Light, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo podemos coger de cualquier camino, pero lo más importante es llegar al... Entonces, esto es como en palabras muy modernas podemos decir, es como el GPS, que tú puedes coger, puedes equivocarte, pero siempre te dirige hacia lo que es la meta final. Y meta final es unirse con el Supremo. Esto es el viaje nuestro. Y curiosamente, si hablamos de Diwali, es el día, el camino, uno de los caminos puede ser, si estamos hablando no de Satyuga, si pasamos al Dwapar Yuga. Treta y Dwapar, ¿no? Sí. Si en Treta es el Ramayana. Entonces, ¿qué es el Ramayana? ¿Sí? Rama es el protagonista de esta epopeya que se escribe un señor que curiosamente era un bandido. Es que muy pocos libros religiosos con muchísimo significado han sido escritos por un bandido. Lo interesante es que ¿por qué es interesante este libro y que lleva, según la tradición india, miles de años? ¿Por qué es interesante? Porque hay episodios tan interesantes en este libro que lo hacen cada día más importante o más interesante, y son matices que luego te van dirigiendo hacia lo que es la verdad suprema. El fin es el mismo. Entonces, el cuento va, primero vamos a hablar del autor, Valmiki. Él era un cazador, venía, según los que piensan mucho y comparan en la India moderna las castas, de una de las castas que era Chandala, y él era un cazador y mataba, y no solo mataba, robaba a la gente para sacar adelante su familia. Entonces es curioso que
una vez Narada, sí, el Rishi Narada pues iba de viaje, entonces le quiso robar a él, y entonces él le preguntó, ¿por qué robas? Dice, yo robo para mi familia. Dice, ¿y tu mujer, tus hijos están de acuerdo? Tú sabes que estás haciendo algo incorrecto, o adharma, lo que no es virtuoso, lo que no es correcto. ¿Ellos lo saben? Dicen, y ellos dijeron, sí, seguramente lo que lo saben y compartirán el pecado que estoy haciendo. Entonces él dijo, pues vete a preguntar. Dice, sí, que me has tomado por tonto, que te vas a escapar. Entonces dijo, no, aquí tienes la cuerda, pues átame a un árbol y vamos a ver qué te dice. Y entonces él ató al Narada y se fue a casa, le pregunta a su mujer, ¿tú sabes cómo gano yo la vida? Dice, sí, pero como marido es tu deber, proteger a la familia, darnos de comer y cuidar de tus hijos. Dice, si tú haces el pecado, yo no tengo que pasar por la pena de estos pecados. Preguntó lo mismo a los hijos y dijeron que no, que esto era su karma. ¿Sí? Él tenía que, según su dharma, tenía que hacer el karma para luego proteger a los hijos. Y entonces él regresó muy desilusionado, pensando de que, mira, yo estoy haciendo todo esto para mi familia y nadie quiere compartir. Todo el mundo quiere compartir de las riquezas, de lo que gano, pero nadie quiere compartir el pecado mío. Entonces cuando regresó, Narada estaba ahí, entonces le dijo, ¿qué? Dice, no tienes. Y él pues ya era un hombre cambiado. Entonces él dijo, yo jamás he rezado en mi vida, yo no sé cómo rezar. Dice, ¿y tú qué has hecho? Dice, he matado. Entonces matar, la palabra en hindi es mara, matado. Mara. Dice, pues tú conoces esta palabra bien, ¿no? Ponte aquí y empieza a repetirlo. Entonces, ¿qué hacemos en los bhajanas? ¿Qué hacemos nosotros? El kirtan, vamos repitiendo el nombre de Dios, porque esto te dirige hacia la iluminación. Entonces, él empezó diciendo Mara, 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 y se convirtió en Rama, 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 Rama. Esto es ¿cómo se dice? Que el divino le guiaba hacia el camino correcto. De Mara, Mara, de muerto, muerto, o matado, matado, se convierte en el nombre Ram. ¿Y qué significa Ram? Raman quiere decir el que te hipnotiza, el que es placentero. Entonces es el Ram. Es el cuento de Rama. Pero no solo es esto, él cuando iba repitiendo se metió tanto en la meditación de que las termitas hicieron una colina alrededor de su cuerpo y él no se enteró. Y termita en sánscrito se llama Valmik. Y de ahí viene su nombre Valmiki. Por eso se conoce que el autor del Ramayana es Valmiki. Entonces, estos son episodios. Todavía no hemos empezado ni con el cuento del Ramayana. Entonces, el cuento de Ramayana es, como diríamos, hay como un blockbuster de Hollywood, sería, esto es de revancha, ¿no? Que hay una persona buena, hay una persona mala, pues la persona mala rapta a la mujer de este y él va a tomar la revancha. Y entonces pues termina con el malo, ¿sí? Y trae a la heroína pues a su casa y todo feliz y pues celebramos. El cuento es muy sencillo, pero las matices que hay dentro y lo que yo digo, hay pequeños cuentos dentro del cuento. Entonces, antes de que empieza, y no es solamente un cuento, como estamos hablando tú y yo el otro día, es itihasa. Entonces, en la enciclopedia que tenemos en el hinduismo, porque ya conocemos a estos niveles, que no hay un libro, no hay un fundador y no hay un solo camino. En el hinduismo, en Sanatan, tenemos una enciclopedia y tú puedes coger cualquier libro, cualquier deidad, cualquier forma para llegar, lo que he dicho, pues puedes tener GPS de TomTom o puede ser un GPS de
de Apple o de Microsoft, lo que sea, pero el destino es el mismo. Entonces hay varios libros, el fin es el mismo. Entonces el cuento, todo el mundo ha leído, ¿no? El Ramayana. ¿Hay alguien que no lo ha leído en Creo que absoluto? poco. Hay varias versiones, ¿lo has leído? A ver, es un libro bastante gordo. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, si hablamos de la epopeya del Homero, Ilíada, es como 4 veces el tamaño de Ilíada. Una está en griego, otra está en sánscrito. Entonces es un libro, es un tomo grande y no es el único. Las 2 versiones más populares son el Ramayana de Valmiki y luego hay Ramcharitramanas de Tulsidas. Curiosamente, uno está escrito lo que hoy en día llamaríamos por un Dalit, un intocable, y el otro está escrito por un Brahmin. Pero luego, curiosamente, cuando Tulsidas escribió su versión, que no era en sánscrito y no muchísima gente hablaba sánscrito en el siglo XVI, entonces él lo escribió en Avdi, que era la lengua original de Sri Ram, porque Awadpuri es donde está Ayodhya, de donde sale el cuento, donde nace Sri Ram. Entonces, cuando él lo hace, los propios sacerdotes le empezaron a tirar piedras, que ¿quién era él para contagiar la gran obra del Ramayana y sacarlo de sánscrito a Avdi? Entonces hay matices que si no hablamos del Ramayana, solamente hablamos de la obra, hay varias otras versiones. Y lo que hizo más popular la versión, y esto era en la televisión en la India, Ramayana de Ramanand Sagar, esto fue, y me parece que aparece en el libro Guinness de Record, la serie televisiva más popular del mundo hasta la fecha. Esta versión se puede ver, está en hindi. Yo he visto algunas versiones, bueno, lo he bajado y está subtitulado por un desconocido en castellano también, así que habrá que hacer un poco de trabajo, pero es un cuento que merece la pena. Es un cuento de cuentos. Y no solo es esto, hay muchísimo más que si tenemos tiempo iremos hablando de esto. Quizás ir al grano, por ejemplo, el Maharishi Valmiki Ramayana era del siglo del Ramayana mismo. Y luego el Tulsidas Ramcharitramanas que viene, como dijiste, de siglo XIV, XV. XVI, exacto. Entonces, ahora estamos en siglo XXI. Entonces, ¿cómo este narrativo o este cuento va cambiando y cómo es más significativo para hoy? ¿Cómo lo podemos tomar para los jóvenes o Gen Zs de ahora? A ver, ¿por qué Rama es importante? Conocemos a Rama como Purushottam. Maryada Purushottam Rama. Maryada, que es todo lo que es correcto y virtuoso. ¿Sí? Una persona, todo lo que pensamos de que esto es incorrecto, al contrario, es esta palabra. ¿Vale? Yo no creo que en español exista una palabra concreta para definirlo. Maryada. Y Purushottam, Purush es hombre, Uttam es el mejor de los hombres. ¿Por qué Rama es el mejor de los hombres? Mahatma Gandhi dice que mi vida es mi mensaje. Esto está copiado. Porque la vida de Rama es su mensaje. Desde que nace. Si hablamos de Sri Krishna, tenemos varios lilas de Sri Krishna desde que nace o antes de que se nace. Cuando se nace, cuando se cruza el Yamuna. Hay lilas, pero hay casi un yuga que ha pasado. De Treta hemos llegado a Dwapar. Entonces ya las condiciones de la tierra han cambiado, el ser humano ha cambiado. Rama es el hombre perfecto en el sentido de que no se habla mucho de su juventud, en el libro tampoco. Él cuando ya empieza a estudiar,
él tiene que hacer ciertas cosas y él siempre está relacionado con el Dharma. Por ejemplo, en Ramayana hay un episodio, tienen que coronar a Rama como el rey, el próximo rey. Su padre Dashrata ve que pues tiene una cana en su barba, significa que ya está viejo, que él tiene que dejar la corona, y más o menos como Juan Carlos, sí, que también dijo que voy a dejarlo a favor de... Y entonces él dije, y el día de la coronación pasa una desgracia, como pasa en todas las familias reales. Dashrata tenía 3 mujeres. ¿Perdón? Peligroso, peligroso. Bueno, y entonces tenía 3 mujeres, la más guapa, más valiente, no era la madre del Rama. ¿Sí? Es Kekai. Y Kekai pues le cuidaba del Rama de pequeño como si fuera su propia madre. La madre de Rama decía, mira, está llorando y te pide a ti. Y quiere dormir contigo como un niño pequeño. Entonces su madre biológica se lo llevaba a su madrastra, dicho de una forma, o la segunda madre, y se dormían con ellos. Entonces, básicamente es un cuento de amor. Porque la madre que no es su madre le quería tanto o más que su madre. Pero luego en este episodio había pasado de que su marido le había dado 2 vachanas. Quiere decir, tú me puedes pedir 2 cosas cuando tú quieras en la vida. Influida por su dama de cámara, se llama, ¿no? Entonces le dijo, no voy a hacer esto. Tu hijo nunca va a ser el rey. El hijo, bueno, que no es tuyo, pero es en Cataluña se dice, ¿no? El hereu, que él va a ser el hereu. Y él dijo, ¿y tu hijo qué va a hacer? Entonces tú tienes que pedir, pues, la corona para tu hijo y que Rama se vaya 14 años para vivir en el bosque. Así que no habrá conflicto para siempre. ¿Y Rama qué hace? Imagínate ¿cómo diría? Lo que está pensando una persona. Él sabe de que mañana va a ser el rey, nombrado el rey, y su padre le llama y dice, yo había dado la palabra a mi mujer de que me puede pedir 2 cosas cuando quiera, 2 vachanas. Y lo siento mucho, pero tú tienes que ir al bosque. ¿Qué haría una persona? Un rey normal y corriente en Europa, en India, en cualquier parte, ¿qué haría? Pues un rebelión, ¿no? No hace esto. Rama dice, Padre, si tú has dado la palabra, es mi palabra. Y le saluda a su madre, a todos, y se quiere ir al bosque. Entonces, cuando va al bosque, quiere ir al bosque, su mujer, su señora, Sita Mata, dice, tú eres mi marido y yo sin ti no tengo significado. Entonces estamos hablando del amor, que entonces ella dice, yo también te acompañaría al bosque. Dice, no, pero la palabra lo ha dado mi padre, a ti no te toca. Dice, sí, pero mi dharma, lo más importante es lo que es correcto. ¿Sí? Purushottam, hemos dicho que todo lo que es correcto está metido en el cuerpo, en la mente, en las acciones de toda esta familia. Entonces, cuando él quiere ir, él también quiere ir. Bueno, los dos quieren ir. Y entonces viene un hermano menor que se llama Lakshmana, pero son encarnación de Vishnu. Entonces, si conocemos a Krishna, entonces hay Vishnu siempre está encima de Sheshanaga, y Lakshman se dice que era la reencarnación de Sheshanaga como el hermano de Rama. Y entonces él dice, hermano, yo no te puedo dejar solo. Y se dice que cuando era pequeño, y cogieron a Rama cuando nació de pequeño y le ponían en la cuna, él como era tan tranquilo y daba tranquilidad a todo el mundo, él se quedaba dormido enseguida. Y a Lakshman cuando le pusieron en la cuna, él montó
una llorona ahí que no paraba y nadie, más las 3 madres, el padre, el gurú del rey, nadie pudo calmarle. Entonces dijeron, ahora, ¿qué hacemos con este? Que igual se ha puesto enfermo y todo esto. Entonces viene el Kulguru, el Guru Vashishta, y él le coge en los brazos y le pone en la misma cuna que el Rama. Y cuando Rama y Lakshmana están juntos, se calma. Pues dice yo... Entonces hay estos episodios pequeñitos en Ramayana que muestra, ¿qué muestra esto? El amor fraternal. El amor que tiene el hermano menor al hermano mayor, desde que son pequeños. Él también dice, yo voy a ir contigo en el bosque. Entonces, cuando van al bosque, hay un río, Sarayu, el río Sarayu, él quiere cruzar. Y toda la población que quieren a su príncipe, que quieren a su futuro rey, van detrás de él diciéndole, no tienes que ir porque el pueblo, ahora es como una clase de lección de política, porque es un rey, es un príncipe. ¿Y qué pasa en una democracia? Que si votamos a algún mal, los dirigentes tienen que respetar esta decisión. El pueblo no siempre tiene razón. Muchas veces no tiene razón, pero ¿qué hace él como rey? Él dice, no, yo sé que es el deseo del pueblo, pero no es el deseo del pueblo que es importante, es el Dharma, es la palabra de mi padre. Como hijo, ¿qué debo hacer yo? Si mi padre me pide esto, que deja. Entonces, la lección muy importante en este caso es contrario al antagonista de este cuento, que también es un personaje increíble, el Ravana. Rama está dispuesto a dejar todo lo que tiene. Él no tiene una relación directa con las cosas materiales. Ravana, siendo el hombre más erudito que existía en esta época, lo que tiene no es suficiente para él. Él quiere más y más y más. Es el hombre más rico del mundo de entonces. Su palacio está hecho con oro. Él tiene la mujer más guapa de aquella época, pero con esto no está satisfecho. Él quiere otra mujer. Entonces, él nunca está satisfecho. Es el conflicto entre una persona que lo tiene todo y no está dispuesto a dejar. ¿Os hace pensar en alguien que últimamente va poniendo sanciones? ¿Sí? Tiene todo, pero necesita más. Hasta necesita el premio Nobel. No está dispuesto a dejar nada. ¿Sí? Estamos hablando de si es contemporáneo o no. Entonces, al otro lado hay una persona que dice, yo no quiero nada, yo no necesito nada, porque todo lo que tengo es suficiente para mí. Esto es lo más importante. Si tú lo que tienes es suficiente, entonces eres la persona más rica del mundo. Y la persona que lo tiene todo, si con lo que tiene no está satisfecho, él siempre será un pobre. Así que tenemos un pobre millonario que tiene el poder, que tiene el dinero, que tiene la mujer más guapa del mundo. Aún así aparece en algunas listas que no son de todo correctas. Entonces podemos hablar de política en el libro, y cuando está en Serayu, el barquero que le quiere llevar al otro lado, entonces cuando le lleva al otro lado, Rama le pregunta, ¿qué le debo? Dice, no, usted no me debe nada. Dice, no, esto es su servicio, usted vive de esto. Él dice, no, señor. Dice, no, señor, usted también es un barquero como yo. Dice, ¿yo soy un barquero? Dice, sí. ¿Cómo soy yo un barquero? Yo pensaba de que soy un príncipe. Dice, yo llevo a la gente de este lado al otro lado del río. Usted lleva a la gente de aquí al océano grande, hacia allá arriba, ¿sí? Y entonces usted también es un barquero, porque a través de su vida, a través de sus acciones, nos enseña el camino. Usted también lleva Bhavsagar, ¿sí? Usted nos lleva a través del mar de... ¿Cómo diría? Esto es difícil de traducir, ¿eh? ¿Tú lo puedes hacer?
Entonces, más o menos yo creo que han tomado. Entonces son episodios estos pequeños y cada uno de los personajes se puede hablar horas sobre el libro, pero vamos Sí, haciendo... pero justamente queríamos que introduzcamos un poquito al Ramayana, porque mucha gente aquí conoce muy bien a la Srimad Bhagavatam y lilas de Krishna y Bhagavad Gita, Mahabharata, pero a veces hay temas de Ramayana, cuentos de Ramayana tan bonitos que ojalá que podamos tener más a menudo a ti aquí para contar uno a uno los cuentos, que haces muy bien trabajo, además en español, que estás aquí, hay muy pocos que pueden hacer tan bien, así que gracias, de verdad gracias, especialmente por responder a la pregunta en correcta manera, de relacionar en su momento, en su época hasta el día de hoy, y ahora lo entendemos perfectamente bien cómo es un Ravana, o cómo es ser difícil como un Maryada Purushottam como Sri Ram. Así que... Antes de que termine, me gustaría hablar de un tema que a mí me ha gustado siempre en el Ramayana. Es que, por ejemplo, hemos empezado, el Panditji ha dicho que el puja no puede ser, no es posible hasta que no venga una señora aquí. Entonces ha venido la señora y entonces hemos podido comenzar y terminar él. Entonces la importancia que tiene la mujer en el Ramayana es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, el protagonista es un hombre, es Rama. ¿Cómo diríamos? El malo, el antagonista es Ravana. Pero en el medio hay Sita. Pero hay una relación. A nivel espiritual, si analizamos el libro, Rama es el ser, es la persona. Sita es su alma, es el alma de la persona. Y Ravana representa lo que es la Maya. Entonces, si hay Maya, entonces esta unión, el viaje de 14 años, es el mismo viaje de que estamos hablando del alma para unirse con el Supremo. Pero no es solamente esto. La mujer de Ravana, cuando se muere Ravana, o antes de que empieza la guerra, Sri Ram quiere hacer un puja. Y él es un seguidor de Shiva. Sri Ram, nosotros todos somos Vaishnavas, pero él, antes de cualquier cosa, reza al Shiva. Es curioso esto, que el Shiva reza al Vishnu, el Vishnu reza al Shiva. Y entonces él, cuando está en la frontera con Sri Lanka de hoy, Lanka de entonces, él está en un bosque, en la orilla del río, y él quiere rezar al Shiva. Y la persona más vieja entonces es Jatayu, es un personaje en Ramayana, y él le pregunta: Señor, usted es el más anciano, ¿quién me puede hacer de prójita? ¿Sí? Aquí tenemos a Sagarji, pero ahí no había nadie en el bosque, dice, y encima tiene que ser uno de la Sampradaya Sheva, que no puede ser uno de Vishnu. ¿Ahora qué hacemos? Y él dice: sí, yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que es un sacerdote, es un sabio. Dice: ¿quién es? Dice: es el Ravana. Dice: y él vendrá. Pero estamos hablando de las épocas cuando la mente, las personas no se habían pudrido, las mentiras no existían. Él dice: yo se lo puedo pedir, porque su abuelo era amigo mío. Entonces él va y le pregunta, dice: ¿tú puedes hacer de sacerdote? Dice: ¿será que tú quieres que rece para las 2 personas que han venido de Ayodhya? Y dice: sí. Dice: no lo hacía por ninguna razón, solamente te preguntaba por curiosidad. Si alguien viene a la casa de un sacerdote y le dice que tienes que rezar, él no puede decir que no, porque es su deber hacerlo. Y es mi deber hacerlo.
tenemos que ver, tenemos un villano tan poderoso, tan sabio, es una persona que ha conquistado los cielos, él ha levantado el Kailasha, es sabio en música, conoce los 4 Vedas, ha escrito libros propios, es un músico, es gramático, es un profesor, un erudito como no había. Sí, muy educado. Entonces, ¿qué pasa? Él hace de sacerdote. Pero ¿dónde está la mujer ahí? Pero cuando está haciendo de sacerdote, le pregunta a Rama, ¿tú estás casado? Y dice, sí. ¿Y dónde está tu señora? Y él dice, mi señora no está conmigo. Entonces ordena a su hijo, le dice, trae a la mujer de este señor. Dice, ¿pero qué dice usted? Dice, sí, el yajman, el que está organizando el puja, no es capaz de recoger o reunir las cosas necesarias para el puja. Es el deber del sacerdote cumplir con estos requisitos. Él tiene que traer todo el samagri o todo el material que necesita. Tú no tienes tu mujer aquí. Es mi deber hacerlo. Entonces, traen a Sita, que está en captividad, y le ponen al lado del Sri Ram, termina el puja, y él está rezando para mañana tener una guerra donde él puede morirse. Es grande el cuento. Los personajes son grandísimos, tanto el malo como el bueno. Entonces Sri Ram le dice, Señor, ¿cuánto le debo de Dakshina? Usted ha hecho el puja, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que pagarle. Dice, no, ¿usted qué me va a dar? Yo tengo el avión Pushpak, yo soy el hombre más rico, tengo de todo. Usted que está en el bosque comiendo frutas y hojas, ¿usted qué me puede dar? Dice, no, yo vengo de una familia ilustre, si no le pago sus servicios, mi puja no es válido. Dice, vale, ya le pediré. Dice, ¿y qué es lo que pide? Dice, cuando llegue mi último momento, yo quiero a ustedes los dos enfrente de mí. Y él dije, esto será así. Termina la guerra, Ravan se muere. Cuando se muere, no se celebra la victoria de la guerra. Porque aquí no hay victoria. Aquí hay un ser humano, un erudito que se ha muerto. Y tanto Sri Ram como Lakshmana van a su pie y Rama le dice a Lakshmana, pídele que te pase su sabiduría. Pero esto no es todo. Otra mujer que es importante aquí es su señora. ¿Cómo se llamaba? Mandodri. Mandodri. Mandodri es la mujer más guapa de su época y él, Sri Ram, está sentado en el suelo. Entonces ve como una sombra de una mujer y él se levanta. Ahí está el contraste. Una persona tiene la mujer más guapa del mundo, pero busca otra. Y el otro, cuando ve solamente lo que es la sombra de una mujer, que no es la suya, se pone de pie y le saluda. Dice, señora, ¿usted qué hace en el campo de batalla? Dice, yo quería ver a la persona que ha vencido a mi marido. Yo no quiero nada de usted. Yo quiero ver, mi marido era el más poderoso, era el más rico, era el más sabio. Pero yo quiero ver quién es esta persona que es por encima. Dice, no, yo no soy ni el más poderoso ni el más sabio como él. Pero, ¿qué es lo que tiene Rama que no tiene Ravana? Es la satisfacción, ¿no? Dice, yo con esto tengo suficiente. Entonces, todo lo que tú tienes, si no te llena, es que siempre tendrás poco. Entonces, esta es la diferencia. Él es un sabio, es un intelectual, es una persona inteligente, pero no es el sabio porque no tiene esta virtud. No tiene esta virtud. Él tiene mucho conocimiento, como yo puedo ser una persona que tiene muchísimo conocimiento porque he leído muchos libros y todo. Pero si no tengo esta virtud de sabiduría, esta es la diferencia entre el intelecto
y el sabio. Entonces Ram conoce lo que es saber. Él tiene mucha información, pero no sabe para qué sirve esta información. Y las dos mujeres, tanto una como la otra, son protagonistas de esta obra porque al final es una obra de amor entre hermanos, entre familia, marido y mujer. Y no solo marido y mujer, hasta hermanos entre sí, porque tanto los hermanos y los hijos de uno se sacrifican por el deseo del padre como de madre. Entonces, yo para los que quieran leer, pueden empezar. He visto a una niña ahí leyendo un cómic. Hay unos cómics muy interesantes en la India que se llaman Amar Chitra Katha. Hay las obras de Ramayana en cómic. Fue mi primer cómic sobre Ramayana y luego empezar. Y está en español. Entonces se puede leer este libro, empezar por ahí. Y me parece que hay varias versiones en español también. Podemos leer y luego continuaremos en otro día. Claro. Se alarga un poco y pido perdón, pero es que cuando empiezas ya no sabes dónde parar. Seguramente sí, porque también no hemos hablado de Hanuman, dónde viene Hanuman, que es nuestro carácter tan importante, pero eso sería la continuación para la próximo encuentro. Así que muchísimas gracias, un gran aplauso por el Señor. Muchas gracias por el tiempo y por el interés.